Hola, bienvenidos al canal de la Profe Matemática y en esta oportunidad está con ustedes el profesor Javier. Bien, nuestro tema de hoy son las razones trigonométricas parte 1. Pero antes de definir qué son las razones trigonométricas, quiero que se recuerde cuáles son las características de un ángulo. Y la característica de un ángulo es vértice, lado inicial y lado final. Es decir, que estas tres características son las que pertenecen a un ángulo. Ahora, ¿qué es un ángulo en posición normal? Un ángulo en posición normal, quiero que por favor vean que hice el dibujo de un plano cartesiano y ese puntico azul que está allí es el vértice que voy a dibujar. Un ángulo en posición normal, el vértice del ángulo primero debe coincidir con el centro del plano cartesiano. Segundo, el lado inicial del ángulo debe coincidir con el lado positivo del eje de las X. Y el lado final es el que me va a indicar en qué cuadrante se encuentra ese ángulo. ¿Sí? Entonces, fíjense que este ángulo este ángulo alfa se le conoce como ángulo en posición normal. ¿Por qué? Porque su vértice coincide con el centro del plano cartesiano, su lado inicial coincide con la parte positiva del eje de las X y listo, ya con esas dos ya me está diciendo que es un ángulo en posición normal, pero para que sea un ángulo debe tener otro lado, que es el lado final. Entonces, a donde llegue ese lado final es el que me va a indicar en qué cuadrante pertenece a ese ángulo. En este caso, el lado final pertenece a quién? Al segundo cuadrante. El primer cuadrante, ¿quién es? El primer cuadrante es cuando Y y X son positivos. El segundo cuadrante es cuando Y y la X son negativos. X negativo y Y positivo. Entonces aquí donde ustedes pueden ver que este ángulo en posición normal está ubicado ¿dónde? En el segundo cuadrante. ¿Quién es el tercer cuadrante? Donde la X es negativa y la Y es negativa. Donde la X es negativa y la Y es negativa. ¿Quién es el cuarto cuadrante? Donde la X es positiva y la Y es negativa. Bien, ahora vamos a definir qué son las razones trigonométricas de un ángulo. Y la razón trigonométrica de un ángulo es el cociente de dos lados de un triángulo rectángulo respecto a un ángulo. Ahora bien, fíjense que voy a dibujar el primer cuadrante. El O o el punto O pertenece al vértice del ángulo y el P es un punto del lado final. Entonces, listo. ¿Qué tengo yo acá? Aquí tengo un ángulo llamado alfa. Y este ángulo que dibujé acá, yo lo puedo llamar ángulo en posición normal. Sí, claro que sí, porque su vértice coincide con el centro del plano cartesiano. El lado inicial que va de 0 a X coincide con la parte positiva de las X. Y el lado final es el que me indica en qué cuadrante se encuentra ese ángulo en posición normal. Y obviamente este ángulo alfa se encuentra en el primer cuadrante. Fíjense que este lado se llama lado final, pero en este caso yo lo voy a llamar R. ¿Ok? Bien. Y este punto está como todo punto está conformado por un valor X y por un valor Y. Obviamente el primer valor es X y normalmente está acá. Y el segundo valor es Y y normalmente está ubicado acá. Ahora bien, ya sabemos que alfa es un ángulo en posición normal. Ya sabemos que el punto O es el vértice del ángulo. Ya sabemos que el punto P es el punto del lado final. Y ya sabemos que el lado final es R. También lo puedo llamar como la distancia que va desde O hasta P. Eso es lo que me indica a mí esta rayita acá. ¿Y cómo se calcula R? Muy fácil. Para calcular R es la raíz cuadrada de X a la 2 más Y a la 2. Entonces, esta es la forma como se calcula R o el lado o la distancia de ese lado final. El ángulo alfa, para el ángulo alfa se definen 6 razones trigonométricas. ¿Quiénes son?
Una de ellas es el seno. La otra, ¿quién es? La otra es el coseno. La otra es la tangente, la cosecante, la secante y la cotangente. Quiero que sepan que para estas razones trigonométricas, cada una de ellas tiene unas fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el seno de alfa? El seno de alfa es igual a y sobre r, ¿sí? ¿Cómo se calcula coseno de alfa? Coseno de alfa es igual a x sobre r. Recuerden que y es la línea vertical y r es el lado ese final. ¿Y cómo se calcula r? Ya ustedes saben que era por la raíz cuadrada que mencionamos anteriormente. Tangente. ¿Cómo se calcula la tangente? La tangente es igual a y sobre x. ¿Cómo se calcula la cosecante? R sobre y. ¿Cómo se calcula la secante? R sobre x. Y la cotangente se calcula, es igual a x sobre y. Bueno, chicos, esto es todo por las razones trigonométricas parte 1. Espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor, denle un like al video. Igualmente, suscríbanse al canal de la Profe Matemática allí en la parte esta inferior derecha, y también le dan clic a la campanita para que sepan cuáles son los próximos temas que estamos subiendo. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo tema de razones trigonométricas parte 2.